gusto, la vista, la audición, el tacto, el dolor, la temperatura, la propiocepción. Todas esas señales aferentes van a llegar al tálamo, ¿sale? Y el tálamo, a través de este sistema tiroido-reticular ascendente, va a decidir cuáles son las sensaciones que sí vale la pena que se hagan conscientes y cuáles no vale la pena que se hagan conscientes, ¿sabes? ¿A qué me refiero yo? Si verdaderamente nosotros fuéramos conscientes de todas las sensaciones que ocurren, podríamos tener dificultad para poder llevar a cabo nuestras funciones cotidianas, ¿sale? Por ahí alguien a lo mejor ha visto una película, por ejemplo, yo me acuerdo de una escena de Daredevil, donde cuando después de que se queda ciego aprende a desarrollar sus otros sentidos y se da cuenta que el sonido que escucha es demasiado intenso, está oyendo los ruidos de toda la ciudad, de todo Nueva York. Bueno, obviamente en la vida real no es así exagerado. Sin embargo, cuando nosotros nos estamos concentrando en algo, muchas veces es precisamente el sistema tiroido-reticular ascendente el que permite que el tálamo suprima ciertas sensaciones para que no haya una sobrecarga sensitiva. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy concentrados en algo, a lo mejor podemos distraernos respecto a otras cosas que están pasando a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Muchos de nosotros creo que nos ha pasado que estamos tan entretenidos haciendo algo que cuando venimos a ver, no sé, o hubo temblor y ni nos sentimos, o pasó desmadre abajo de la casa y tampoco lo dimos cuenta, ¿saben? Ahora, la inactivación del sistema tiroido-reticular ascendente causa sueño, ¿sale? Y su activación es lo que nos ayuda a mantener el estado de vigilia, ¿sale? Es decir, es lo que nos permite pasar de estar dormidos a estar despiertos y activos y conscientes de lo que está pasando, ¿sale? Ahora, si el sistema tiroido-reticular ascendente se llegara a dañar, ya sea por algún golpe, algún detalle, entonces entraría el paciente en coma, ¿sale? Que es un estado de pérdida de la conciencia irreversible, ¿sale? Y por lo general, pues el paciente obviamente al estar en coma va a perder todas sus funciones cognitivas relacionadas a la corteza, ¿sale? Y por eso es tan importante la formación reticular. Bueno, entonces, la formación reticular motoramente se encarga de unir a la corteza cerebral con el cerebelo y la médula para controlar parámetros biomédicos. Esa es la parte motora. La parte sensitiva, van a escuchar hablar en algún momento del SARA, de este sistema reticular ascendente. ¿Qué es lo que hace? El SARA es lo que lleva la información, ¿sí?, desde el tálamo hacia la corteza cerebral. Nosotros estuvimos estudiando dos grandes vías sensitivas. ¿Recuerdan? Dos tractos. El tracto lemnisco-medial, o sea, columna dorsal lemnisco-medial y la columna anterolateral, o mejor dicho, tracto anterolateral. Estos dos tractos ambos llegan al tálamo y del tálamo se hace consciente en el cerebro. La conciencia nosotros tenemos gracias a nuestra corteza cerebral. Para que seamos conscientes de una situación, quiere decir que esa información llegó a nuestra corteza cerebral. Entonces, este sistema, este SARA, se encarga de contarle a la corteza cerebral, desde el tálamo hacia la corteza, de lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero gracias al tálamo nosotros podemos filtrar la información. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, estamos aquí hablando, pero ¿quién está prestando atención al ruido del aire? Muy bueno. Por ejemplo, hoy ustedes todos tuvieron que salir a la calle para llegar hasta acá, ¿verdad? ¿Cuántos autos rojos vieron? Muy bien. Todos aquí están utilizando ropa interior. Sí. Si todos están utilizando ropa interior. Ay, vos cállate, vos no le cuentas a tu compañero. ¿Alguien está sintiendo acá que tiene puesto ropa interior? ¿Te sientes?
sentindo a roupa? Eu tô sentindo não. Ou após o almoço a gente sente, né? Antes do almoço, não, mas depois... ¿Qué pasa? Pero nosotros no estamos todo el tiempo diciendo, ay, me aprieta, ay, ¿cómo está? Ay, me molesta, ay, tal cosa. Siendo que la ropa está generando presión sobre el cuerpo. Hay presión, o sea, hay información sensitiva, hay estímulo, pero el tálamo bloquea eso. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos concentrar en cosas más importantes. Esto es gracias a este sistema reticular activador ascendente. Y también la adaptación rápida de los receptores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto permite que nosotros podamos filtrar la información sensitiva y que podamos canalizar nuestras energías en aquello que sí necesitamos prestar atención. ¿Sí? O sea, miren lo maravilloso que es nuestro cuerpo, que tiene capacidad de filtrar. Obviamente, no pasan todos los cuerpos, porque, por ejemplo, los pacientes con TDAH o TDAH, ¿sí? ¿Qué pasa? Reciben muchísimo más los estímulos, entonces como no puede filtrar el estímulo, o sea, no es que no puede, pero tiene un poquito más de dificultad, cualquier estímulo le desconcentra de aquello que él debería enfocar. ¿Entienden? ¿Qué pasa también? Pasa que nosotros producimos, cuando estudiemos endocrino, vamos a ver que nosotros producimos una hormona que se llama melatonina. La melatonina es la hormona del sueño, que está muy relacionado con el ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir? Y fíjense ahora, el clima, no hay sol, está oscuro, encima yo apago la luz. ¿Qué le va a generar a ustedes? ¿Por qué? Porque cuando hay oscuridad, nuestra glándula pineal entiende que llegó la noche, que hay que liberar melatonina, hay que bajar el cortisol para que podamos dormir. A gente taca a cafeína. Exatamente. A minha libera até na luz do sol. Aí a gente come o doce da Marvel. Bueno, porque le estás dando otro estímulo. ¿Qué pasa en este caso? Cuando la melatonina aumenta, este sistema reticular disminuye su función. Y al disminuir su función podemos entrar en sueño. Después, por un proceso del sueño, o sea, aumenta los niveles de cortisol, disminuye los niveles de melatonina, podemos despertarnos. Imagínense cómo funciona nuestro cerebro, que tiene capacidad de saber cuándo dormirse y cuándo despertarse. ¿Sí? Por isso que pede até quando a pessoa acorda, ela ter contato com a luz do sol, né? E não com a luz da tela do celular. Exactamente. Porque en el insomnio, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas mayoritariamente tienen insomnio? Uma sequência que importa. El motivo principal por el cual la gente no puede dormir. Celular dela, ansiedade. ¿Qué pasa? Ansiedad. Trabalhar. El trabajo, bueno, ansiedad. Ansiedad, trabajo, ¿sí? Trabajo, pantallas. La ansiedad, ya vamos a ver, no estudiamos las hormonas todavía, pero la ansiedad genera cortisol. El trabajo de por sí ya es estresante, genera cortisol. Otra cosa, la pantalla genera dopamina. ¿Quién se duerme cuando siente placer? Quem dorme quando tem descarga de dopamina? Después te dormís. Porque el pico alto después te da un bajón, pero en el momento no dormís. Bueno, pero entonces, ¿por qué no ustedes comen azúcar? ¿Por qué toman tereré? ¿Por qué toman café para despertarse? ¿Por qué?
produce... Sí. ¿Ah? No, yo no lo estoy juzgando, yo lo mismo. Pero ¿a qué vamos? A lo que vamos es que le estamos dando estímulos a este sistema para que se lleve información constante al cerebro. Y ahí tenemos el estado de vigilia, el poder estar alerta. ¿Y qué es lo que genera? Para que nosotros podamos estar alerta, tiene que funcionar nuestro cortisol, nuestra adrenalina y noradrenalina, para poder estar así alertas. ¿Entienden? Si está regulado, funciona en conjunto con el tálamo para filtrar la información. Si está regulado. Ahora, si este sistema normalmente tiene que disminuir la cantidad de estímulos e informaciones que llega al cerebro. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos demasiado preocupados con algo? Por más que cerremos los ojos, intentamos dormir, no. Soñamos con la situación. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Está llegando exceso de información a nuestra corteza cerebral. Ahora, ¿qué pasa si se lesiona? El paciente entra en coma. ¿Alguna vez tuvieron alguna experiencia de alguien que haya entrado en coma, paciente, conocidos? ¿Qué me pueden contar del paciente que entró en coma? ¿Cómo es la situación? O hábito bem baixo, geralmente, dependendo da causa, já foi o tubo. ¿Pero el paciente tiene movimientos? No habla. Tiene reflejos. El paciente en coma, que en coma por lesiones o en coma inducido. Quando você faz o depois do relaxante muscular para poder deixar eles. Deu coma, né? Daí depois, dependendo, você vai pôr no tubo. Uma coisa daí ele não vai mexer, né? Ele tá com um relaxante no corpo, né? Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahí nosotros tenemos que entender lo que es el paciente en coma y el paciente que tiene muerte cerebral. Porque el paciente en coma, si bien normalmente suele ser irreversible, ¿sí? Pero el paciente en coma vos le haces ciertos estímulos y responde a uno. Porque de alguna forma el resto del cuerpo está funcionando porque alguna de las vías está funcionando todavía. A eso es lo que quería llegar. Como son varias las vías sensitivas y si bien la corteza no está activa por completo, pero nosotros tenemos demasiadas áreas en el cerebro y demasiadas vías. Entonces se pueden utilizar otras vías para que el paciente algo escuche, no digo que algo vea, pero ¿qué pasa? Normalmente se dice, no, el paciente no está consciente, no escucha, no habla, no ve. Pero ¿cómo ustedes me van a explicar que o cuando vos le dejas al familiar del paciente que ingrese y le habla y el paciente sin moverse, sin hablar, o lo máximo que hace tipo le aprieta el dedo, cae algunas lágrimas? Entonces, no importa si tu paciente no está escuchando, no importa si tu paciente no ve, no importa si tu paciente no siente en teoría. Si hay algo que yo admiro muchísimo a uno de mis profesores cuando rotamos por terapia, es que él siempre entraba y le decía a todos los pacientes, buen día, permiso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a despertarnos, ya es hora. Entonces, siempre le habló a sus pacientes. Siempre le humanizó a sus pacientes. Por lo que si el paciente nada no entendía seguramente, él siempre tuvo ese respeto. ¿Sí? Entonces, si es el paciente, háblenle a ustedes. Yo no quiero, pero va que sea alguien conocido, algún familiar, ustedes tienen la oportunidad de entrar, háblenle. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen esas ganas de vivir o un motivo por el cual luchar, hay la posibilidad de que salga al menos de terapia. No le digo un estado vegetativo, ya no. Pero puede salir de ese estado
Porque tiene, a no ser, y famoso, a otra regla del hospital. Cuando te dice, entra, famoso, varios días de terapia, te hacen entrar y te dice, te vamos a dejar un ratito más con tu familiar. O si no, te dice, no todos te dicen la entrada, despedite. Porque, ¿qué pasa? En ese momento muchas veces el paciente está esperando algo o le está esperando a alguien. Y cuando ese alguien aparece, viene, le habla, le libera, el paciente unos días o unas horas después hace paro. Banho, né? Toma banho, morre. Banho da árvore. Relaxa bem. Entonces, yo les digo, yo tuve la experiencia, yo no era una paciente en coma, pero sí era una prima mía que estaba con cáncer terminal y ya estaba con un Glasgow muy deteriorado. Ella no come, no habla, no se mueve, respira solamente jadeando, tipo, pero ella ya estaba completamente ida. Entonces, los últimos días nosotros llegábamos, le hablábamos, ella lloraba y calmaba. Cuando venían sus amigas, se reunían alrededor de ella y rezaban, ella lloraba. Terminó el rezo, acabó el llanto. Pónganle que al paciente no le funcionó en nada, pero les puedo asegurar que a ustedes les va a funcionar. No importa si el paciente siente o no siente, ustedes hicieron por esa persona lo mejor que pudieron. Si no sirvió para el otro, por lo menos sirvió para vos. Porque de ahí no vas a salir igual. Porque, ¿qué pasa? Imagínense que el paciente sí escucha, sí siente y simplemente no puede evocar nomás. Porque hay historias de que te dicen, yo sí me escuchaba todo lo que la gente decía, pero yo no podía decir nada. Le pasó a otro primo, justamente el esposo de esta prima mía, que él estaba en terapia. Él no podía decir nada, pero él escuchaba todo el chisme, la fofoca. Pero él estaba inducido al sueño. Entonces imagínense ustedes que estén así, acostados en un lugar que vos escuchás todo, sentís todo, porque normalmente la terapia es un lugar muy frío, el aire siempre está en 16 o 18, y solamente están tapados, ellos están pelados con una sabanita apenas. Imagínate que el paciente sí está escuchando y sí esté sintiendo todo y no pueda decir nada. Vos vas a querer que alguien por lo menos te ponga la mano en el hombro para decirte, sabes que sí, acá estoy, no estás solo. Vos sin poder hablar, sin poder moverte. Obviamente que para esto se hacen estudios de las ondas cerebrales y demás, pero cada persona puede llegar a reaccionar de forma diferente. Los que ya pasamos por terapia, sabemos lo que es la teoría y después lo que vos ves en la práctica. Entonces mi recomendación es siempre háblenle al paciente. No importa si es anciano, no importa si está sedado, no importa si es un niño recién nacido, siempre trátenle con la mayor humanidad posible. Porque el trato, ustedes ya saben que el contacto físico, el buen trato, genera en el paciente liberación de ciertos neurotransmisores, inclusive neurotransmisores que generan disminución del dolor, las endorfinas que estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, yo no les digo sean hiper mega sensibles. Como médicos no pueden ser muy sensibles, que digamos. Sean eso, empáticos y humanos. Les va a ayudar muchísimo y créanme que ustedes van a hacer la diferencia en la vida de sus pacientes. ¿Sí? Entonces, gracias a este sistema es lo que ocurre esos cambios en nuestro cuerpo. Entonces, ahora ya sabemos cómo funciona desde el tronco, ¿sí?, para arriba. ¿Qué necesitamos ver ahora? Todo lo que es diencéfalo y cerebro. El diencéfalo está compuesto principalmente, su estrella es el tálamo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito lo que es el diencéfalo y el cerebro para que podamos continuar. No sé por qué no suena.
suena. Tenés que ver. Igual no funciona. ¿Qué le pasa? Ya probaremos. Vení un poco. Audio salida ahí. Ahí el Sony. No, ya no llama. No funciona. Hoy estoy poniendo la radio y no funciona. A no ser que prenda ya de fondo. Este no funciona porque no. Este es, porque yo pongo acá la radio y no funciona. Sí. También llamadas fisuras. Buen día tengan todos ustedes, mis estimados alumnos y alumnas. Mi nombre es el doctor Paunelli y el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es el diencéfalo. ¿Saben? El diencéfalo va a ser un tejido encefálico que vamos a encontrar por encima del mesencéfalo y prácticamente rodeado casi en su totalidad con los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se va a dividir en tres estructuras. ¿Saben? Que va a ser un hipotálamo, un par de tálamos y un epitálamo. ¿Saben? Vamos a comenzar hablando de lo que es el tálamo.
¿Sale? Por acá en este dibujo les marca el subtálamo, sin embargo, para fines de literatura que llevamos acá, nada más vamos a hablar de los primeros tres que les digo. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con lo que es el tálamo. El tálamo va a ser una masa par, acá tenemos su ubicación, y va a medir aproximadamente unos 3 centímetros. Sin embargo, con esos 3 centímetros que mide, ya ocupa el 80% de todo el espacio que hay en el encéfalo. El tálamo va a ser una amalgama de sustancia gris que va a contener muchos núcleos que van a servir como principal estación de relevo de los impulsos sensitivos que llegan a la corteza cerebral de otras partes del encéfalo y de la médula espinal. ¿Sabe? Es decir, el tálamo va a ser el encargado de estar recibiendo la información que proviene de la vista, de la audición, del tacto fino, de la propiocepción, del dolor, de la temperatura. ¿Sabe? Todas esas sensaciones las va a captar el tálamo y el tálamo va a ser el encargado de mandarlo a la corteza cerebral para que se haga consciente. ¿Sabe? Por lo tanto, el tálamo estará recibiendo aferencias provenientes de otras estructuras del encéfalo e incluso de la propia médula espinal. ¿Sabe? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la configuración externa que tiene el tálamo. Como yo les digo, el tálamo va a ser una estructura par. Podríamos decir que va a haber un tálamo del lado derecho y va a haber un tálamo del lado izquierdo. ¿Sabe? El tálamo se va a encontrar dividido por una estructura hecha de sustancia gris que se conoce con el nombre de la comisura gris intertalámica o también llamada masa intermedia. ¿Sabe? Mientras que cada tálamo va a tener una especie de lámina que se va a encargar de subdividir a su vez al tálamo en distintas partes. ¿Sabe? Estas láminas de sustancia blanca se van a denominar lámina medular interna. Vamos a tener una lámina medular interna del lado izquierdo y va a haber también una lámina medular interna del lado derecho. Y la lámina medular interna, si ustedes se fijan, va a dividir al tálamo en una porción anterior, una porción medial y una porción lateral. ¿Sabe? Ahora, como yo les mencioné, el tálamo va a estar hecho principalmente de distintos núcleos, por lo tanto va a estar hecho de sustancia gris. Entonces, a continuación vamos a resumir un poquito de las características que va a tener cada uno de los núcleos. Vamos a comenzar con lo que va a ser el núcleo anterior. ¿Sabe? Que queda delimitado precisamente por esta banda que dijimos que es una lámina medular interna. Ustedes se dan cuenta, la banda medular interna tiene forma de una Y, y de esto que queda aquí en medio va a corresponder al núcleo anterior. El núcleo anterior va a encargarse de estar haciendo comunicación con lo que va a hacer el hipotálamo al sistema límbico. Y por lo tanto va a estar relacionado con lo que van a ser los aspectos emocionales y de memoria del individuo. Ahora, vamos a irnos un poquito más medial y vamos a encontrar acá pues los núcleos mediales, ¿sale? Que son este que tenemos acá, por ejemplo, y este otro que estaría del otro tálamo, ¿sale? Los núcleos mediales van a estar recibiendo aferencias tanto del sistema límbico como de los núcleos basales del cerebro, ¿sale? Y al mismo tiempo va a estar mandando eferencias hacia la corteza cerebral. Se cree que estos núcleos mediales tienen relación con lo que es el proceso de aprendizaje, ¿sale? Ahora, dentro del grupo lateral vamos a encontrar 3 núcleos, ¿sale? Vamos a encontrar un núcleo lateral dorsal, un núcleo ulnar y un núcleo lateral posterior que no lo podemos apreciar desde esta vista supralateral, así que le tendríamos que hacer un corte transversal y aquí lo podemos encontrar, ¿sale? Aquí estaría el núcleo lateral posterior, ¿sale? Este conjunto de núcleos laterales van a recibir información de parte del sistema límbico, de los folículos superiores y también de la corteza, ¿sale? Para ayudar a procesar precisamente toda esa información.
y correlacionarla con otro tipo de informaciones para poder otorgar una respuesta adecuada. Ahora bien, dentro del grupo de entrada, nosotros vamos a encontrar acá un gran número de núcleos. 5 núcleos van a ser los que van a conformar el grupo de entrada. ¿Sabe? Que son estos que podemos ver acá. El grupo de entrada va a estar dividido por los de anterior, lateral y posterior y dos geniculados, un geniculado lateral y un genicular medial. ¿Sale? Dentro de lo que va a hacer el núcleo ventral anterior, vamos a ver que va a contener fibras que van a pasar desde los núcleos basales hacia la corteza en la porción motora. En lo que va a hacer la parte de los núcleos ventrales laterales, vamos a contener información que va a provenir del cerebelo, así como de los núcleos basales, y también va a estar viajando en dirección hacia la corteza cerebral. Dentro del ventral posterior vamos a estar recibiendo de los folículos superiores y también de la corteza, ¿sale? Para ayudar a procesar precisamente toda esa información y correlacionarla con otro tipo de informaciones para poder otorgar una respuesta adecuada. Ahora bien, dentro del grupo ventral, nosotros vamos a encontrar acá un gran número de núcleos. 5 núcleos van a ser los que van a conformar el grupo ventral, ¿sabe? Que son estos que podemos ver acá. El grupo ventral va a estar dividido por los ventral anterior, lateral y posterior y dos geniculados, un geniculado lateral y un genicular medial, ¿sale? Dentro de lo que va a hacer el núcleo ventral anterior, vamos a ver que va a contener fibras que van a pasar desde los núcleos basales hacia la corteza en la porción motora. En lo que va a hacer la parte de los núcleos ventrales laterales, vamos a contener información que va a provenir del cerebelo, así como de los núcleos basales, y también va a estar viajando en dirección hacia la corteza cerebral. Dentro del ventral posterior vamos a estar recibiendo aferencias ahora hacia la corteza nada más, y ahora vamos a tener estos dos importantes que son los geniculados laterales y medios, que van a cobrar bastante importancia cuando nosotros estemos viendo la fisiología de los sentidos especiales. En el caso del núcleo geniculado lateral, vamos a ver que aquí es donde se va a encontrar un centro integrador visual que va a conducir la información a la corteza visual primaria, mientras que en el núcleo geniculado medial se va a encontrar un centro auditivo que va a ser el encargado de mandar la información a la corteza auditiva del cerebro. O sea, entonces, geniculado lateral recibe información visual y se lo va a pasar a la corteza visual primaria, y el geniculado medial va a recibir información auditiva y se lo va a mandar a la parte de la corteza que es auditiva. ¿Sale? Ahora bien, dentro de lo que van a ser los núcleos intralaminares, vamos a encontrar que van a ser estos que se van a estar sumergidos, por así decir, dentro de esta banda de la lámina neuronal interna, y van a establecer conexiones, todo lo que va a hacer la formación reticular, el cerebelo, los núcleos basales y la corteza. Se cree que estos núcleos intralaminares tienen un papel muy importante en el proceso en el cual pasamos en la transición del sueño al despertar a un estado de vigilia. ¿Sabe? De ahí vamos a tener lo que van a ser los núcleos de la línea media, que van a hacer bandas muy finas que se van a encontrar adyacentes al tercer ventrículo, y se cree que probablemente actúen relacionados con la memoria y el olfato. Y ya por último, vamos a tener en su cara más lateral lo que van a hacer los núcleos lenticulares. ¿Sabe? El núcleo lenticular va a encargarse de filtrar e integrar las actividades que realicen los demás núcleos, ¿sabe? O sea, como quien dice, va a ser el encargado de que los demás núcleos estén trabajando correctamente, ¿sabe? Y aquí podemos apreciar el resumen de los 7 grupos principales de núcleos talámicos que vamos a encontrar, ¿sabe? Ahora. Bueno.
El tálamo son dos estructuras, parte del diencéfalo, que posee varios núcleos, que vamos a dividirlo principalmente en tres grupos. Un grupo anterior, un grupo medial y un grupo lateral. Dentro de cada uno de estos grupos hay una serie de núcleos. ¿Y qué son los núcleos? Unión de cuerpos neuronales. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a tener una dendrita por el cual va a llegar la información y un axón por el cual va a salir la información. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que hagan este resumen, ¿sí? De dónde a dónde va la información y para qué sirve. Muchos de las funciones no está ahí, entonces yo les copié aquí, ¿sí? Van a escribir, por ejemplo, el grupo anterior ya dice, une la información del hipotálamo al sistema límbico relacionado con la función de las emociones. En el grupo 2, aferencias, o sea, llega la información desde el sistema límbico, lo envía hacia la corteza cerebral, ¿sí? Desde el sistema límbico y desde los núcleos basales llega la información y le envía a la corteza. ¿Para qué sirve principalmente? Para mantener el estado de conexión de alerta, ¿sí? Ahora, acá les voy poniendo de dónde a dónde va cada una de las informaciones y alguna de las funciones, ¿está bien? Entonces, ahora, quítenle foto para que pueda prender la luz y ahí para que puedan copiar de acá, ¿sí? ¿Puedes prender la luz, por favor? Capítulo, y se cree que probablemente actúan relacionados con la memoria y el olfato. Y ya por último, vamos a tener el sucralado. Ese.
No, en tu cuaderno nomás quiero que fijen nomás la información. ¿Mm? Porque después vamos a hablar en base a esto. Os medicamentos reguladores de humor. Depende del qué hormona. Regulador de humor mesmo. Ah, del humor. De humor mesmo. Que é usado em transtorno de bipolaridade, Y normalmente, más allá de reguladores del estado de ánimo, normalmente son antidepresivos o ansiolíticos. Sí. Son inhibidores de la monoaminoxidasa. Na verdade, são excitadores da serotonina. Uhum. O sea que es en consecuencia ya es. Porque, por exemplo, o Nazepam. O Nazepam você toma para dormir. No, legalmente. El clonazepam es un ansiolítico. Você toma pela manhã. El clonazepam es un ansiolítico. O sea, y su